Buenos días, esto es La Oveja Roja y hoy estrenamos sección. Echaremos de menos a Paul Thomas, nuestro redactor y productor, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible sin él. Hoy, en este primer capítulo de El Nudo, intentaremos hablar del panorama político español, las europeas que se avecinan y el rol de los movimientos sociales y los partidos emergentes. Para ello contamos con un invitado especial, Joan Encunyat, periodista independiente, activista político y coordinador de la plataforma Recortes Cero. Buenas. Hola, muy buenas. Bueno, la primera pregunta que teníamos para usted es, le hemos oído decir que el 25 de mayo puede ser la eclosión de fuerzas alternativas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa en primer lugar que hay un hecho que ya es una realidad y que es constatable, y es la pérdida progresiva de apoyos, de votos del partidismo, tanto del PSOE como del PP. Estamos hablando de en torno a un 22% desde en los últimos procesos electorales, desde que empezó la crisis. Por lo tanto, no es que el 25M tenga que ocurrir algo nuevo, sino que ya hay una realidad, y es que el bipartidismo está perdiendo apoyos, está en retroceso, y es evidente que es por las políticas que han llevado adelante, por hasta dónde nos han llevado y porque la gente está decidiendo apoyar a otras alternativas y tomar otra dirección. Esto sin duda va a reflejarse en los resultados de las elecciones el 25 de mayo. Lógicamente no sabemos de qué manera, en qué forma ni en qué correlación de fuerzas, pero sin duda va a cambiar el panorama y habrá que valorar ese nuevo panorama que se abre, ese nuevo escenario, cuál es precisamente esa correlación de fuerzas. En lo fundamental, entre quienes apoyan los recortes y quienes apoyan las políticas de la Troika y quienes se oponen a ellas. En lo fundamental, las fuerzas populares o las fuerzas, los sectores sociales que defienden otro rumbo para el país. Fuera del marco español, ¿qué batallas se está librando en las europeas? ¿Hay algunos, aparte de los movimientos españoles, que tengan que ver un poco más con partidos emergentes, Podemos, Recortes Cero y también cambios dentro de otros partidos, ya los que no son Partido Socialista y Partido Popular? Alternativas como Syriza o la izquierda italiana, la izquierda francesa, ¿tienen alguna alternativa también? Bueno, yo creo que en todo el mundo se están produciendo cambios muy importantes respecto a lo que eran las alternativas políticas y la dirección que los gobiernos estaban tomando hasta ahora. De hecho, una de las características que tiene ahora mismo la que está enmarcada Europa es en ir en contra del movimiento que se está produciendo en el 70% del planeta, ¿no? El 70% de los países del planeta caminan en una dirección de creación de riqueza, de elevación del nivel de vida de la población y de romper los lazos de dependencia que históricamente han estado lastrando a estos países y que han sido dictados desde despachos en Washington o despachos en Berlín. Y esta es una dirección. La otra dirección, la que viene tomando Europa, que se basa en seguir a pies juntillas los intereses tanto del Fondo Monetario Internacional, que representa en lo fundamental los intereses de Estados Unidos, como los intereses de Berlín, de Alemania, que cuando hablamos de Bruselas hemos de entender que hablamos de una Europa alemana. Entonces, esto en el mundo, en concreto en Europa, está habiendo una respuesta precisamente ante esa situación, y se está produciendo sobre todo, en primer lugar, en los países del sur. Nombrabas a Syriza, en Grecia está Syriza y cantidad de movimientos que están respondiendo en Grecia, como el EPAM, y se está produciendo en todos los países. Claro, sería más pormenorizado, por no hablar dentro de nuestra área geográfica, pues por no hablar, área geográfica me refiero de todo el panorama europeo, por no hablar del movimiento político en Islandia, de todas las transformaciones que se han producido y de los múltiples movimientos que hay en todos los países de Europa, ¿no?, en esta dirección. O sea que de alguna manera estas europeas pueden llegar a cambiar algo esa relación de neocolonialismo que casi parece que tenemos las potencias del sur de Europa. Bueno, yo no sé si cambiar, porque una cosa que a nosotros, en este caso desde Recortes Cero, pero que yo creo que es importante, es tener los pies en la tierra. Y por lo tanto, cuando se dan pasos en una dirección, pues darlos de forma firme, consciente y sabiendo a dónde se va, ¿no? Ahora mismo tenemos, para poder dar realmente un cambio respecto a lo que son la Europa de la Troika o la Europa alemana,
lo que hace falta es fuerza política. Necesitamos fuerza política. Y eso no se consigue de la noche a la mañana, ni se consigue en unas elecciones. Sin duda, estas elecciones pueden ser una oportunidad estupenda para dar un paso y un paso importante. Y otra cosa es que cambie esa relación que le has llamado de colonialismo, pero en definitiva es una relación de dependencia y de sometimiento de los países del sur. Se puede dar un paso importante en esa dirección que suponga pues una estación más, que suponga un paso más en ese proceso de transformación no solo para otra Europa, sino para los países del sur, como es España, que podamos empezar a construir otra alternativa que signifique salir de la crisis y que signifique empezar a acabar con el paro. ¿Podemos considerar también las elecciones europeas como una antesala a un cambio en el tablero político español? Bueno, es imposible leer las elecciones europeas al margen del marco nacional y del proceso electoral que estamos ahora mismo metidos hasta el 2015. Después vienen municipales, autonómicas y nacionales. Entonces, digamos que tienen esas dos lecturas. Y las europeas es, digamos, la primera oportunidad en la que se van a reflejar en las urnas cuál es ahora mismo la fuerza que tiene cada una de las opciones, pero en lo fundamental, la fuerza que tienen o lo que han sido capaces los movimientos sociales, los movimientos políticos, las organizaciones populares de reflejar su fuerza, su capacidad de movilización, de organización en las urnas respecto a la pérdida de poder que está teniendo el bipartidismo, ¿no? Ahora las europeas, después habrá otra cita, las municipales, las autonómicas y las generales. Entonces, ¿son las europeas digamos, ese primer paso? Pues pueden ser un primer paso y desde luego son sin duda la primera cita de este periodo en el que lo que tenemos, desde luego en Recortes Cero nos lo planteamos así, lo que tenemos las alternativas o las candidaturas que nos enfrentamos a la austeridad y que nos enfrentamos a los recortes, es la primera oportunidad de poner encima de la mesa toda esa fuerza que ya se ha manifestado en las calles, ponerla de otra forma, que es con fuerza política, ¿no? Con votos. Lo veíamos en el 15M antes de las elecciones que ha ganado el Partido Popular y después se prolongaba con las mareas ciudadanas en contra de estas últimas medidas en el Partido Popular, la creación de la PA en contra de los desahucios y en definitiva un montón de movimientos sociales nuevos que están cogiendo fuerza. ¿Eso significa que está cayéndose el sistema bipartidista o que también se está cayendo el sistema partidista de por sí? A ver, yo creo que primero hay un cambio que se viene produciendo desde el cambio de gobierno del Partido Socialista de Felipe González al primer gobierno de Aznar, que es cuando ese 80% que sí o sí venían obteniendo las dos principales fuerzas políticas, tanto el PSOE como el PP, esa situación empieza a cambiar. Es a partir de 1996 aproximadamente, cuando eso se empieza a agudizar y no ha parado hasta ahora. Y eso es algo que en los últimos días se han estado escuchando noticias o comentarios respecto a posibles alianzas o conveniencias entre el PP y el PSOE, intentando hacer paralelismos con la situación alemana. Y eso no tiene otra razón de ser que la pérdida de legitimidad. La gente está harta ya de la situación, la gente se ha ido dando cuenta, no de golpe, sino se ha ido dando cuenta progresivamente y tomando conciencia progresivamente a medida que pues han ido avanzando los recortes, la situación de deterioro de las condiciones de vida. La gente ha estado viendo que no solo a nivel económico, sino que a nivel político, a nivel de libertades, etcétera, toda una serie de despistes, toda una serie de promesas que aparentemente iban en una dirección y que han resultado ser engaños y que algunos pues consideramos engaños en su momento y que nunca consideramos que fueran más que una forma de intentar despistar a la gente, ¿no? o de llevarnos en una dirección como fue las promesas de la Unión Europea, que jamás, se habla de que la Unión Europea nos llevaba en una dirección que luego no ha sido así. Nosotros pensamos que la Unión Europea, en el momento en el que se plantea como un proyecto basado en el Tratado de Maastricht, basado en los intereses alemanes en su momento encabezados por Kohl, estaba claro ya dónde nos iban a llevar, ¿no? Y era básicamente nutrirse de los recursos y de las horas de trabajo y del tiempo de vida de la mayoría de
de la población en España para satisfacer los intereses de los grandes grupos financieros y de los monopolios alemanes, norteamericanos, franceses y británicos en lo fundamental, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando ya empieza a haber un cambio. El cambio no se ha producido recientemente, sino que se viene produciendo. Otra cosa es que hay un antes y un después con el 15M, por ejemplo. Ahí se produce un estallido. Yo creo que tenemos que estar muy satisfechos y muy contentos de lo que se ha logrado aquí, de lo que se ha logrado con el 15M y de lo que el 15M ha logrado. Es un antes y un después, ha cambiado para siempre el panorama político español, político, social, y se ha convertido en un referente en el mundo. Entonces, a partir de ese momento, cuando digo un antes y un después, es cuando la gente no solo empieza a tomar las calles, sino que empieza a desarrollar diferentes formas de organización y alternativas en todos los niveles, con una cantidad de riqueza, de pluralidad, de creatividad impresionantes, ¿no? Y entonces, algo que se ha dado durante muchos años en la transición y que eso pues ha ido avanzando. Y además ha ido avanzando de forma, en este caso, ascendente. Todos los procesos como este y todos los movimientos, cuando algo nace, pues es abrupto, es interrumpido, con altibajos, pero lo fundamental en una línea ascendente. Yo considero que hasta hoy en día, y la perspectiva es que sí ha sido así, la movilización, la presencia de la gente en la calle y la presencia de la gente en diferentes ámbitos de participación y de decisión política cada vez es mayor y va a seguir siendo mayor. Claro. Voy a leer una cita. Dice Juan Carlos Monedero en uno de sus libros, no sé si conoce al politólogo. Claro. Tomás Rodríguez Villasante decía que podemos decir que los movimientos sociales son la proteína P53 de la sociedad política, la que mantiene el genoma de la sociedad política. Las mareas humanas que hemos estado viendo, ya sean las que defienden la sanidad, como la educación o cualquier otro tipo de marea, están consiguiendo frenar a las reformas del Partido Popular hasta cierto punto. ¿Podemos llegar a decir que estos movimientos sociales han tenido una victoria de por sí o aún necesitan reinvertirse y meterse dentro del sistema electoral para poder cambiar algo? Bueno, yo creo que hay diferentes papeles y diferentes aspectos de un proceso de cambio y de un proceso en el que la gente nos planteamos que queremos otro país y queremos vivir de otra manera y queremos otro proyecto de vida para todos, en el terreno social, en el terreno, en el aspecto democrático, en el terreno económico. Y uno de esos aspectos es los movimientos sociales. Y los movimientos sociales cumplen un papel independiente en sí mismo, con vida propia, y creo que es un papel que hay que respetar y además hay que proteger, porque, bueno, todos hemos escuchado por diferentes vías, televisión, radio, prensa, diferentes formas de intentar minusvalorar, descalificar a los movimientos sociales, ¿no? Y a las diferentes alternativas sociales. Entonces, creo que juegan un papel fundamental, creo que es la gente organizándose de diferentes maneras y expresando de diferentes maneras la defensa de sus condiciones de vida en los diferentes sectores sociales. Por eso existe también tanta riqueza, porque la gente allí donde vive, allí donde trabaja, intenta dar una respuesta a los recortes en particular, las mareas en educación, las mareas en sanidad, las huelgas generales, las luchas sectoriales, los trabajadores, la clase obrera organizándose para dar respuesta en sus fábricas, en sus puestos de trabajo, los pequeños y medianos empresarios. Acordémonos de las huelgas de transporte, casi al principio de la crisis, de los transportistas, de autónomos y pequeños y medianos empresarios rebelándose contra la subida de los precios de la gasolina. En todos los sectores la gente responde, o sea, la gente no se conforma y la gente no se calla, y por lo tanto lo que se ha ido produciendo es un mayor grado de organización a ese nivel. ¿Qué es lo que ocurre? Que al mismo tiempo eso debe tener un reflejo político, ha de tener fuerza política y ha de tener un programa y una alternativa, por lo tanto una dirección, cuando digo una alternativa me refiero a una alternativa para salir a la crisis, un camino claro. No queremos esto está claro, no nos gusta, pero ¿qué es lo que sí queremos y qué alternativa defendemos, ¿no? Por lo tanto, es necesario dotarse de un programa, de una dirección, de una alternativa y al mismo tiempo es necesario dotarse de fuerza política.
y por lo tanto para eso están los procesos electorales y la organización política en diferentes, pero siempre con una dirección, siempre con un objetivo por el que vamos a defender, es decir, otra sociedad que queremos construir, ¿no? Precisamente por esto que dices tú ahora, la crisis del bipartidismo parece que también está permitiendo la emergencia de alternativas políticas en forma de partidos o plataformas. Por ejemplo, en plataformas vemos a Podemos, o en partidos el Partido X, Equo o incluso Recortes Cero, la plataforma o el partido que usted representa. ¿Qué va a significar esto para el terreno político español? Bueno, yo creo que está significando ya. O sea, primero, bueno, Recortes Cero no somos un partido, no somos en ese sentido una plataforma en términos generales, sino que somos una agrupación de electores. Claro, como agrupación de electores, una agrupación de electores es una forma legal que existe en la legislación, que es una reunión de ciudadanos para concurrir a las elecciones. Las agrupaciones de electores como tal, cuando acaba un proceso electoral, se extingue, desaparece esa figura legal, ¿no? Como agrupación de electores. En este caso, Recortes Cero nos hemos constituido no solo como una agrupación de electores para concurrir a las elecciones, y además como un proyecto a medio o largo plazo y, por lo tanto, seguir peleando cara a las municipales, las autonómicas y las generales, sino además con un proyecto de asambleas de electores. Y eso es un punto fundamental de lo que nosotros defendemos y que creemos que nos diferencia en ese sentido cualitativamente. Lo que defendemos es que ya está bien de que los cargos electos no respondan y no nos basta con que respondan ante su partido, ante su plataforma, sino que tienen que responder directamente ante los votantes, no solo ante quien les ha votado, sino ante los votantes en general. Por lo tanto, lo que defendemos y lo que hemos trabajado desde ya es en construir asambleas de electores donde los cargos electos, desde luego nuestros candidatos han firmado ese compromiso ante notario, rindan cuentas periódicamente ante las asambleas de electores, por lo tanto, la gente pueda acudir libremente a esas asambleas a preguntarles, a que tengan cuentas, a conocer su trabajo y que tengan incluso capacidad de destituirlos en el caso en el que no cumplan con sus promesas, con el programa electoral o porque la gente considere que deben ser destituidos. Entonces, eso era una cuestión como para matizar, porque sí que considero que este trabajo o este camino que hemos emprendido es un camino nuevo que hasta ahora no se había hecho. Existen agrupaciones de electores a nivel municipal, nunca se habían planteado a nivel de todo el país y mucho menos para unas europeas, ¿no? En ese sentido estamos también aprendiendo todo ese proceso y cómo se desarrolla, y creo que es posible hacerlo ahora, o ha sido posible que surja ahora, precisamente por las condiciones que se han dado. La gente quiere democracia, la gente ya no se conforma con votar cada 4 años. Yo creo que nunca se ha conformado con votar cada 4 años, pero ahora mismo la gente cada vez más eso lo reclama y lo exige colectivamente y de forma organizada, y eso está pasando. Por otra parte, el que surjan tantas alternativas o diferentes alternativas, a nosotros nos parece una excelente noticia, nos parece una cosa fantástica. O sea, consideramos que haya tanta pluralidad de opciones diferentes en estas elecciones europeas es una muy buena noticia democrática y es una buena noticia para la gente. En forma de partidos como es el Partido X, como Podemos, que al final se constituye un partido, como hay otra agrupación de electores que también se presenta a las elecciones, como son otras alternativas que defienden cuestiones más sectoriales, pero defienden a sectores importantes de la población. Es decir, hay una gama de pluralidad en estas elecciones europeas que lo primero es, insisto, sirve para felicitarse, y yo creo que hay que apoyarlo y alentarlo, y desde luego cuantas más alternativas mucho mejor. Y en segundo lugar, creo que está generando preocupación. Creo que está generando preocupación el hecho de que surjan tantas alternativas, porque quiere decir que la gente se organiza y que la gente ya no quiere que decidan otros por ellos. Se organizan y se ponen a decidir y a trazar caminos, ¿no? Y yo creo que es el principio. No creo que el 25M, como decía antes, es una primera parada, pero no es el final de nada. Creo que es el principio de todo. Se abrirá un nuevo escenario y un nuevo escenario donde habrá una cantidad diferente de alternativas, de posibilidades, de perspectivas y sensibilidades desde la que enfocar la situación actual, y eso que le crea un problema al bipartidismo, indudablemente. Es un problema importante, porque ya, por decirlo de otra manera, existe otro referente, se empieza a construir otro polo de referencia al que mirar para tener otras alternativas ante la situación del país. Cuando nos digan que no hay dinero,
ya no solo será una opinión, ya no solo será un hecho que varias voces digan que es mentira. No, ¿cómo que no hay dinero y tienen ustedes que recortar? Claro que hay dinero, hay mucho dinero. En concreto hay 4,7 billones de euros en riqueza financiera, que es prácticamente el PIB de Alemania. El problema es quién lo tiene. Ya no serán solo voces o discusiones o opiniones, sino que serán alternativas organizadas capaces, en este caso como otras existen, pero desde luego por parte de Recortes Cero, capaces a poner encima de la mesa y discutir cómo nosotros proponemos que esa riqueza se puede redistribuir. Y por lo tanto no es que haga falta recortar, es que redistribuyendo se puede aumentar la inversión, por ejemplo, en sanidad y en educación. Sí. Y hablando un poco más acerca de Recortes Cero, vemos en su manifiesto, en su programa, que intenta blindar las pensiones, acabar con el copago sanitario, aumentar el gasto sanitario y de dependencia hasta la media europea, pero sin duda hay una de las propuestas que es bastante innovadora en lo que se refiere a la izquierda, que es la imposición de una renta básica universal. Para aquellos que no sepan lo que es una renta básica universal, ¿nos lo podría explicar un poco? Bueno, básicamente lo que nosotros defendemos es que ahora mismo en la situación en la que vivimos, y sí que me gustaría como previo decir que el programa, que ahora actualmente el programa tiene 34 puntos, esos 34 puntos primero se concentran en 4 puntos, que son los que hemos unificado todas las agrupaciones. Ahora mismo existen agrupaciones y agrupados de Recortes Cero en unas 140 poblaciones en España. Lo que hemos consensuado con las 17 organizaciones, además, políticas y sociales que apoyan a Recortes Cero, estos 4 puntos de unidad están consensuados. Redistribución de la riqueza, ampliación de la democracia, defensa de la soberanía nacional y defensa de la unidad. Esos son los 4 ejes que defendemos. Estos 34 puntos que ahora mismo están presentados para las europeas están en debate, están en movimiento. Por lo tanto, nosotros no entendemos como un programa que se cierre, sino un programa que cada vez que avanzamos y lo discutimos se abre más, ¿no? Sí. Respecto a en este sentido, lo planteaba no solo para enmarcar un poco una medida en concreto, por la que me preguntas, que es la de la renta básica, sino por el esfuerzo que se ha hecho y que han hecho toda la gente, las agrupaciones y siguen haciendo, de debate, de discusión, de profundización en cada una de las medidas. Es un programa que está planteado para que se pueda realizar y se pueda contrastar en cualquier sitio. Es decir, hablamos de un programa no solo que sea razonable, sino que sea realizable y totalmente factible. Entonces, cuando hablamos de la renta básica, estamos hablando de una coyuntura de la que queremos salir. Vivimos en una crisis donde no solo hemos alcanzado niveles de pobreza infantil y de paro impresionantes, sino que además hemos alcanzado un nivel de riqueza que no tiene parangón. Estamos hablando de que 20 personas en España tienen la misma riqueza que 9 millones de españoles. Quiero decirte, eso es un grado de desigualdad y eso es un informe Intermon. O sea, estamos hablando de un grado de desigualdad impresionante. Entonces, para salir de la crisis, lo que necesitamos es redistribuir la riqueza y tomar medidas coyunturales que permitan, en algunos casos, paliar la situación y en otros casos, generar un grado de bienestar en la población que no solo se corresponde con las necesidades de la gente, sino que además permita revitalizar la economía. Si la gente mejora sus condiciones de vida, aumenta su poder adquisitivo, lo que va a pasar es que la gente consumirá más. Por lo tanto, las pequeñas y las medianas empresas podrán crecer, no como ha pasado hasta ahora, que se han ido destruyendo y cerrando pymes a marchas forzadas, y al mismo tiempo podrá desarrollarse y crecer la economía del país y, por lo tanto, el bienestar del conjunto de la población. Entonces, en ese marco de redistribución de la riqueza, hay un sector de la población, estamos hablando de 6 millones de parados, pero estamos hablando de unos grados de pobreza por debajo de los 300 euros al mes. Entonces, la renta básica de 400 euros que defendemos, y además defendemos un plus de 100 euros por hijo, además de los 400 euros, se basa en que no podemos permitir que una parte de la población, en una situación donde mientras se puede crear empleo, que tenemos medidas para la propuesta de la creación de empleo, y mientras esa gente puede incorporarse a su puesto de trabajo y en trabajos que sean al mismo tiempo de utilidad social, tienen una forma de poder tener sus necesidades básicas asistidas. Esa es la renta básica que nosotros defendemos, 400 euros y 100 euros por hijo, por familia. Muy bien.
También Recortes Terol hemos visto que, al menos por ahora, aboga por la retirada de tropas del extranjero y la salida inmediata de la OTAN. ¿Qué piensa usted de Ucrania? Bueno, ¿qué pienso de Ucrania? En cuanto al conflicto de Ucrania, lo primero que ocurre es que no se puede hablar de Ucrania sin hablar de Estados Unidos y de Rusia Exactamente. cuando hablamos del conflicto de Ucrania. Es decir, nosotros defendemos el derecho de autodeterminación. Consideramos que es un principio básico, es un derecho de los pueblos. Pero hablar del derecho a autodeterminación en Ucrania y no hablar de la intervención de Estados Unidos o no hablar de la intervención de Rusia en Ucrania es engañar a la gente. En lo fundamental, el conflicto en Ucrania se basa en una disputa entre potencias y ese es el conflicto de Ucrania. Como tantas veces hemos visto, estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de guerra, estamos hablando de enfrentamiento, de asesinatos y eso ocurre porque dos potencias se disputan un trozo del mundo y en este caso se disputan un peón geoestratégico tan importante como es Ucrania. Ucrania, para los que pues hayan leído, hay un libro que yo recomiendo, que es El Gran Tablero Mundial, de Ingrid Brzezinski, que es uno de los actuales asesores de Obama y uno de los asesores en su momento de Carter, es un geoestratega histórico del Pentágono y asesor de la Casa Blanca, donde te coloca de forma clara a Ucrania como la clave fundamental, la llave de arrastrar a Rusia hacia la Unión Europea y bajo la influencia norteamericana. Por lo tanto, quien controle Ucrania controla en cierta manera la tendencia o el destino que puede tomar Rusia, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos viene desde hace décadas trabajando de forma concienzuda por influir en los asuntos, inmiscuirse en los asuntos y, por lo tanto, organizar de diferentes maneras, como hace Estados Unidos históricamente, a través de grupos sociales, a través de medios de comunicación, otras veces con intervención directa por parte de fuerzas militares. Lo que ha hecho es reconducir la política ucraniana. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Ante eso, otra potencia con intereses históricos y, por lo tanto, que considera a Ucrania una pieza clave de su poder y de su influencia en la zona, lo que ha hecho es responder a esos intentos y mantener su círculo de poder y su ámbito de poder. Y en eso es en lo que está metida la gente. Entonces, lo que no se puede plantear es un debate falso. Entre la espada y la pared, ¿no? Lo que defendemos es la soberanía nacional de Ucrania, que el pueblo ucraniano pueda decidir su destino y que ningún país, ni Estados Unidos ni Rusia, se inmiscuyan en los asuntos de Ucrania, ¿no? Eso es lo que defendemos y yo creo que eso es lo que hay que tener claro. Si se habla de cualquier otra cosa sin mencionar la intervención de Estados Unidos o sin mencionar la intervención de Rusia, se está engañando. Claro, pero la intervención de Rusia no paga a fascistas, no da millones de euros a grupos como el Pravki Sector, formado por extrema derecha, nazis y gente que apoya a Stepan Bandera. Quiero decir, Yo creo que no debemos entrar en si es mejor. Creo que es mejor no estar ni en el fuego ni en la sartén. Por eso es importante y por eso además cuando defendemos como un punto fundamental de nuestro programa la defensa de la soberanía nacional es porque sin soberanía no existe libertad. Y eso es una idea que a nosotros nos parece fundamental y que nos parece que cualquier proyecto de libertad, cualquier proyecto de democracia, cualquier proyecto de progreso que un país se pueda plantear, y por eso lo defendemos para el proyecto que defendemos para España, para que salga de la crisis y que defendemos para España, en este caso para Europa, la defensa de la soberanía nacional es una clave fundamental. Sin soberanía no existe libertad ni existe progreso. Y eso sirve para España, pero sirve para Ucrania, sirve para cualquier país del planeta. Ucrania sin soberanía, sin respeto a su soberanía, ningún proyecto que pretenda libertad o progreso es posible que salga adelante. Y eso sirve frente a Estados Unidos y sirve frente a Rusia. Y eso es así. Lo demás, pues, bueno, en otro ámbito, pues en una comparación entre bate mal o bate peor, pues puede tener sentido poner ese peso en la balanza. Pero si hablamos de libertades y hablamos de un proyecto democrático y de progreso para un país, sin soberanía, sin que un pueblo y un Estado y un país pueda decidir qué es lo que quiere, no es posible ningún tipo de proyecto. Y en este caso yo no haría ahí ninguna diferencia. O sea,
Tanto me da que sea Estados Unidos quien quiera dirigir el país como que sea Rusia. Tiene que ser el país quien dirija el país y sus ciudadanos quienes dirijan el futuro de, vamos, su destino. Sí, entiendo. A raíz de lo de Ucrania hemos visto muchísimos casos en los que tanto los militantes fascistas, cuando entraron en Odessa a la casa de los sindicatos y le prendieron fuego con gente dentro, o cuando el Euromaidán y los nazis entraban a la Rada sin ningún problema y eran tachados de demócratas y de proeuropeos, o si no, simplemente yéndonos a Europa cuando se ha censurado todo tipo de actividad de izquierda en Grecia, todos los cambios sociales que están ahora mismo pasando allí, o básicamente todo lo que vaya en contra de aquellos que ahora mismo tienen el poder. Los medios de comunicación parecen que están dispuestos a callar todo lo que esté en contra de sus intereses. ¿Qué alternativas existen para un periodismo independiente? Bueno, existen muchas alternativas como lo sois vosotros y como existen muchos medios. Yo creo que cada vez más medios, pese a que existe cada vez más monopolización de la información en España, no solo porque lo hacen a través de las leyes, sino porque ponen todas las dificultades y todos los impedimentos materiales, económicos, no solo de libertades y legislativos, para que no sea posible una información independiente, ¿no? Pero, sin embargo, la respuesta de la gente, tal y como hablábamos antes con los movimientos sociales, la que ha sido es, además, más independencia, más pluralidad y, por lo tanto, más periodismo independiente. Y nos encontramos desde medios independientes. Yo mismo, como periodista, trabajo en una revista cultural independiente que es Foros 21, pero existen muchas, existen cientos, y cada vez más fuertes y cada vez de forma muy creativa y muy audaz, buscando formas de autofinanciación, porque eso es una de las claves fundamentales. Si no existe independencia económica de un medio de comunicación, pues es imposible que la información sea independiente. Por lo tanto, la pregunta que me hacías, las alternativas existen ya, se están desarrollando, yo creo que irán surgiendo más y cada vez habrá más respuestas. Yo creo que, pese a lo que muchas veces se dice o se piensa, que cuanto más se reprime a la gente o cuanto más capacidad de control hay sobre la gente, pues la gente más se frena y más se para. Yo creo que pasa al revés. La gente más respuesta da, más se organiza todos los hechos, se organiza culturalmente, se organiza de forma artística, se organiza a nivel político, se organiza a nivel social, y eso está pasando y es realidad. Y eso no se puede parar, no se puede evitar. Eso ocurre y lo estamos viendo, ¿no? Por otra parte, yo creo que los medios de comunicación ahora mismo, lo que mencionabas respecto a la información que están dando, pues en lo fundamental, pues lo que hacen es responder a sus intereses, ¿no? Estamos hablando de grupos que tienen intereses no solo económicos, es decir, no solo de accionistas, no solo de inversión económica, de quién pone el dinero en esos medios de comunicación, sino intereses políticos. Es decir, los medios de comunicación son herramientas políticas, son herramientas que se utilizan para conducir la opinión pública en una dirección o para generar un cambio político empujando desde los medios de comunicación, creando climas de opinión. Por lo tanto, los medios de comunicación son negocios, pero sobre todo son herramientas políticas. Y entonces aquí se abren como dos aspectos que quería señalar respecto a la pregunta que haces. En el caso de Ucrania, yo creo que los medios de comunicación lo que están haciendo es que no se vea ninguna otra alternativa. Es decir, colocarnos precisamente entre el fuego y la sartén. Es decir, que la gente no sea capaz de preguntarse por qué no un país puede ser soberano e independiente y puede plantearse un destino al margen de las potencias, de cualquier potencia, y por lo tanto establecer relaciones con otros países en una relación entre iguales y de respeto y de beneficio mutuo. Esas son relaciones cordiales y de respeto entre los países, por ejemplo, como las que se están desarrollando con el ALBA en Iberoamérica. Es decir, en el ALBA, una de las cuestiones claves de la relación entre iguales y de beneficio mutuo se basa en la defensa de la soberanía nacional. Entonces, se habla de eso por Ucrania y porque existen intereses, lógicamente, en lo fundamental de Estados Unidos, porque lógicamente intervienen en España quienes tienen intereses en España y quienes, en este caso, utilizan España como un peón para su política, es Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, los medios de comunicación ocultan y no se escucha en ningún sitio que Estados Unidos han sido quienes en lo fundamental
de la mano de Alemania, en este caso mandando sobre los intereses alemanes, donde efectivamente Alemania también tiene grandes intereses en el control de Ucrania, han estado interviniendo en Ucrania y por lo tanto no quieren que aparezca esa figura ni ese papel. Pero tampoco quieren para que no se extienda el ejemplo. Es decir, no se quiere hablar de la soberanía nacional para que en España no se hable de la soberanía nacional. Porque, acabo enseguida, el caso es, si en España se habla de la soberanía nacional, primero nos tendríamos que preguntar por qué quienes hablan de la soberanía, por ejemplo, porque el señor Artur Mas no habla de Estados Unidos y de Alemania y de su intervención en España. Entonces, si usted defiende la soberanía, tiene usted que ser consecuente. Entonces, usted defiende la intervención, pero defienda la intervención. O sea, usted defiende la soberanía frente a la intervención, pero defiéndala de quien verdaderamente esté interviniendo, que es Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, Artur Mas se ha convertido en el alumno más ejemplar, junto a Rajoy, de la Troika en España. Y eso es un hecho, no hay que más que ver los recortes en Cataluña, ¿no? Ese debate es el que no quieren que se produzca. Y además una bandera que es históricamente progresista e históricamente de las fuerzas progresistas en todos sus aspectos. Demócratas, socialistas, revolucionarias, anarquistas, liberales en su sentido más progresista o menos reaccionario en determinados momentos de la historia. Con todo lo amplio del espectro ideológico, la defensa de la soberanía nacional ha sido siempre una bandera irrenunciable. Sí, una última pregunta. Has mencionado a Alba y también hemos estado hablando un poco del intervencionismo, ya sea económico como en España o en Italia o en Grecia, o en Ucrania, político y también militar, por el dinero que ha dado Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Kiev. ¿Existe la posibilidad de un sur de Europa independiente, unido y solidario, algo así como una nueva Sudamérica? Sí, bueno, yo creo que sí. En primer lugar, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que España tiene limitadas todas sus potencialidades y todas sus capacidades, como pueblo y como país. ¿A qué me refiero? Se habla de la vertiente europea y, por lo tanto, del proyecto europeo. Entonces, bueno, ya lo hemos hablado, lo he mencionado en otras preguntas que me has hecho respecto a otro tipo de Europa, una Europa no sometida a Alemania, no sometida a Estados Unidos, no sometida a la Troika, porque además en ese binomio, en ese tipo de Europa, se habla mucho de la Europa alemana, pero de lo que no se habla es que realmente Alemania de lo que actúa es como virrey norteamericano en Europa, y eso es un hecho también en la correlación de fuerzas políticas en el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo decía una Europa entre iguales y por lo tanto una Europa con una relación democrática entre los países, pero luego está la vertiente iberoamericana de España y luego está la vertiente africana de España y está la relación con los países árabes, está la relación histórica no solo con los países árabes, sino la obligación, creo, por principios que tiene España con la defensa de la causa del pueblo palestino y con la defensa de la causa del pueblo saharaui. Es decir, estamos hablando de un país como España que está en un punto geoestratégico fundamental, que tiene lazos de hermandad, de familia, no solo económicos, sino de tradición, de cultura, especialmente con Iberoamérica, muy especialmente con nuestros hermanos portugueses, pero tenemos varias vertientes que están sin desarrollar. Y precisamente esas vertientes, la iberoamericana, la africana, los países, estamos hablando de países que son ahora mismo polos emergentes. Es el 70% del planeta que está creciendo. Todos esos países crecen. Es rara la excepción de un país que no esté creciendo en esos ámbitos. Y todos son países que tienen como clave la redistribución de las condiciones de vida de la población y que tienen como clave la defensa de la soberanía nacional. Es decir, romper los lazos con la Troika, con el Fondo Monetario Internacional, es decir, con Washington y con Berlín. Entonces, España tiene que desarrollar todas esas potencialidades y lo debería hacer Europa, porque realmente en el Parlamento Europeo la voz que se tiene que escuchar es la que le diga a Europa que Europa está ahora mismo sometida al rumbo que la Troika y Estados Unidos quieren para ella, que el eje Estados Unidos-Alemania quieren para ella. Y por lo tanto Europa debería abrirse también a todos esos mercados. Yo no sé si hay mucha gente, es normal que no se conozca este dato, pero España, por los tratados europeos, está obligada a vender el 70% de sus mercancías a 5 países europeos. Eso en el actual panorama mundial es una locura,
¿Cómo no estamos aumentando nuestros tratados comerciales con Iberoamérica, aumentándolos con África, países como Sudáfrica que están creciendo a un ritmo impresionante, por supuesto como China, por supuesto como India? Si hablamos de India, tendríamos que hablar de los medicamentos, que eso te liga con la sanidad también. Son un 90% más baratos los medicamentos genéricos y los acuerdos con medicamentos genéricos que está haciendo India, que no los acuerdos que nos imponen a nosotros las multinacionales farmacéuticas. Es decir, se te abre todo un panorama de posibilidades que efectivamente para conseguirlo hace falta fuerza política. Y si fuerza política significa avanzar en los apoyos, conseguir ganar la confianza de la gente por esa alternativa que defendemos en la crisis en las europeas, también significa fuerza política en Europa. Y por lo tanto, alianzas con los países del sur de Europa, alianzas con Italia, con Grecia, con Chipre, y alianzas muy especialmente, nosotros consideramos que muy especialmente con nuestros hermanos portugueses. Y eso, sin duda alguna, te genera inmediatamente otro polo de referencia en Europa. Muchas gracias, y este es el fin de la entrevista. Le agradecemos muchísimo que haya decidido colaborar con nosotros y esperamos verle en otros momentos o en otras secciones, como puede ser el debate que intentaremos organizar más adelante. Mucha suerte con Recortes Cero y ojalá vayan bien las europeas. Muy bien, gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, por contar con nosotros y por darnos la oportunidad. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo, ya sabes, suscríbete si quieres seguir viendo nuestros vídeos, síguenos en Twitter o directamente entra a nuestro periódico. He de decir que cualquiera que esté interesado en colaborar con este proyecto, que simplemente tiene que mandar un mail a nuestro correo electrónico e intentaremos ponernos en contacto con él. Muchísimas gracias.